virtuales de Universidad Rural de Guatemala tiene a disposición de ustedes. El día de hoy nos encontramos nuevamente en el curso Ecología Humana con ERO. Daremos inicio a la semana número 4. El tema que el día de hoy estaremos tratando es potencial biótico y resistencia al ambiente. También estaremos viendo el tema de relaciones y equilibrios en la naturaleza. Mi nombre es Miguel Granados y estaré en el desarrollo del curso y por supuesto de la clase del día de hoy. Antes de iniciar vamos a dar unas previas para el curso y si usted desea obtener este material de estudio lo puede descargar directamente de la plataforma de Universidad Rural de Guatemala y también puede enviarme sus dudas, preguntas y consultas al correo sh007@urural.edu.gt. Con ello estaremos teniendo interacción únicamente en el correo electrónico. Daremos inicio entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con el objetivo de la clase, el cual es el siguiente: establecer los conceptos de potencial biótico, dependencia de la densidad, así como la relación de los factores en la naturaleza. En la semana anterior estuvimos viendo algunos temas que seguramente usted los va a poder observar nuevamente y los va a poder analizar. Esto con el fin de poder ampliar la información sobre potencial biótico, por ejemplo, sobre resistencia al ambiente, que son los dos últimos temas que estuvimos viendo en la clase número 3. Con ello, entonces, vamos a iniciar. Entonces, luego de la presentación, vamos a iniciar de lleno con potencial biótico. Seguramente usted vio esta diapositiva en la clase anterior, pero se la quise colocar para que retroalimentáramos lo que habíamos visto la semana pasada. Vamos a ver entonces potencial biótico. Dijimos la semana pasada que potencial biótico se iba a definir con la máxima capacidad de reproducción que iba a tener una población o en este caso una especie. Puede ser una población de la misma especie o una comunidad o dentro de un hábitat total. Para poder tener equilibrio dentro de la naturaleza hay que recordar que nosotros debemos entender que debe de existir un potencial biótico que por supuesto va a ir de la mano con la resistencia al ambiente y que vamos a ver más adelante qué factores son los que influyen en dicha resistencia. Para el potencial biótico vamos a decir que se va a definir como la máxima capacidad de reproducción que tiene una población en condiciones óptimas y que pues esto resulta de la manifestación del aumento poblacional como consecuencia de los nacimientos que se producirán si todos los organismos o todas las hembras, según sea el caso, se reprodujeran. Si vemos en este contexto, esas son las condiciones ideales. Por ejemplo, un entorno libre de contaminación, un entorno libre de caza, un entorno libre de la deforestación, por ejemplo, de los incendios forestales. En todas estas condiciones nosotros podremos decir que existe un equilibrio ecológico y por ende vamos a tener un potencial biótico adecuado. Y vamos a poner especial atención a las dos últimas líneas sobre esta literatura de potencial biótico que dice: es decir, cuando el medio provea agua, alimentos, clima adecuado y ausencia de poblaciones con efectos negativos. Era lo que les estaba comentando anteriormente. Es cuando no exista contaminación en el agua. Recordemos que el agua es el vital líquido para cualquier ser viviente que pues, forma parte de todos los procesos y de todos esos mecanismos que hasta cierto punto pues, son defensa para algunos organismos. Cuando decimos que vamos a tener un potencial biótico, diremos que tendremos a disposición alimentos. Y no precisamente nosotros tendremos que llegar a dejarle el alimento a las especies, sino que parte del mismo equilibrio es el poder establecer ese mismo orden conforme a la depredación, conforme a la misma caza para que exista cierto equilibrio. Un clima adecuado. Recordemos que si nosotros como seres humanos alteramos, contaminamos el ambiente, vamos a tener un aumento en el clima. Esto gracias
gracias a los factores que influyen en la misma contaminación y, por supuesto, muy importante, en el calentamiento global. Y la ausencia de poblaciones con efectos negativos. Cuando nos referimos a la ausencia de poblaciones con efectos negativos, hace énfasis muy puntual en los seres humanos. Recordemos que el ser humano en teoría tendría que ser el ser pensante dentro de la naturaleza. Sin embargo, pues sabemos y conocemos de casos y de ejemplos en los que pues afecta de manera negativa al ambiente. Entonces vamos a hablar ahora de resistencia al ambiente. Cuando hablamos de resistencia al ambiente es cuando tenemos ese potencial biótico que no hay ningún otro factor que lo impida alcanzar. ¿Qué factores vamos a tomar en cuenta para poder decir que existe resistencia al ambiente? Por ejemplo, los factores bióticos o los factores abióticos. Estos, a su vez, van a regular la capacidad que va a tener una población en cuanto a la reproducción. Uno de los factores negativos, vuelvo a regresar, que tiene relación, por supuesto, con la resistencia al ambiente, es precisamente la ausencia de agua, la ausencia de alimento y un clima inadecuado. Esto, pues, obviamente va a generar va a estropear conforme el potencial biótico. Y en la parte de abajo pues tenemos el potencial biótico, dos imágenes relacionadas, unas guacamayas y plantaciones. El potencial biótico y la resistencia al ambiente no solamente pues se enfoca en la fauna, sino que también en la flora. Parte de ello también podemos comprenderlo en las plantaciones. ¿Por qué en las plantaciones? Cuando nosotros de alguna manera pues tenemos una plantación, en este caso pues estamos observando una de maíz, vamos a decir que existe resistencia al ambiente, por ejemplo, a las condiciones del suelo, a las plagas que se les puede dar a estas plantaciones de forma natural, y por supuesto a las guacamayas como parte de la fauna en el entorno. Entonces, dada esta retroalimentación, vamos a de alguna manera analizar cada uno de estos conceptos como parte de la clase del día de hoy. Tenemos entonces en pantalla potencial biótico, tenemos definición, ventajas y desventajas. Tenemos dos ejemplos de los cuales pues vamos a hablar el día de hoy, y pues para retroalimentar nuevamente y para tener en contexto y definir correctamente qué es potencial biótico, vamos a decir que es la máxima capacidad que tiene un organismo, una población, del poder reproducirse en, por supuesto, las condiciones óptimas ya mencionadas anteriormente. ¿Cómo nosotros vamos a poder decir que existen ventajas y desventajas? ¿Por qué existen ventajas y desventajas? Vamos a mencionar una de las ventajas, que es de la conservación de especies endémicas. Por supuesto, el potencial biótico pues nos va a dar indicadores para poder establecer cuántas especies endémicas o nativas tenemos en nuestro entorno. Por ejemplo, en Guatemala, con el quetzal, cuando el quetzal pues tiene un potencial biótico, tiene esa capacidad de reproducción en las condiciones ideales, por ejemplo, libre de caza, con su entorno pues de alguna manera en la que pueda crear nidos, se pueda reproducir libremente, vamos a decir que estamos conservando esta especie endémica, que por supuesto ha migrado a países vecinos, pero parte del endemismo que se da por parte de este animal es precisamente aquí en Guatemala. Conservación de hábitats. Recordemos que dentro de la naturaleza todos estos procesos pues de alguna manera deben de ser naturales, y parte de esos procesos también se conforman en la conservación de hábitats. Cuando nosotros tenemos un potencial biótico y le permitimos a las especies desarrollarse, reproducirse, por supuesto crecer en condiciones óptimas,
diremos que también estaremos conservando los hábitats, estos espacios geográficos que de alguna manera pues brindan servicios y bienes ambientales, no solo dentro de la naturaleza, sino que también a los seres humanos. Por ejemplo, un hábitat en donde podemos encontrar diferentes especies animales y diferentes especies vegetales que se interrelacionan una con otra. Entonces, esta a su vez pues va a dar lugar a suelos fértiles, por ejemplo, y con esto no quiero decir de que en ese momento tenemos que llegar y tenemos que apropiarnos de ese suelo, no. Con eso quiero llegar a que con esta conservación nosotros podemos tener, por ejemplo, aire puro, podemos tener la conservación de los ríos, no los vamos a poder contaminar, y las aguas arriba que vayamos a tener pues van a estar conservadas y nos va a llegar a nosotros en las condiciones óptimas para el consumo humano. En este orden de ideas, entonces, podemos decir que una de las ventajas más grandes de poder tener el potencial biótico es precisamente eso, de que nosotros podamos aprovechar estos bienes y servicios ambientales que nos provee la naturaleza. Y si se dan cuenta, pues un proceso nos lleva a otro proceso. El potencial biótico pues va a ser la capacidad de reproducción de la población. Sin embargo, cuando tenemos esa capacidad de reproducción dentro de una población, vamos a poder conservar nuestro hábitat, porque no va a ser lo mismo tener un hábitat en el cual pues las especies animales y vegetales no van a estar hasta cierto punto de una forma en condiciones óptimas. ¿Cuáles podrían ser las desventajas al no tener un potencial biótico en las especies animales y en las especies vegetales? Vamos a tener un aumento poblacional, específicamente en estas dos especies. ¿A qué queremos llegar con esto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos referimos a un aumento poblacional, es decir, no habrá un equilibrio ecológico. Por ejemplo, se puede convertir en una plaga hasta cierto punto cuando esto pues no tiene hasta ese punto óptimo la semana pasada, y que va a perjudicar todo el desarrollo de estos procesos, y que más adelante en estas diapositivas pues vamos a poder ver cómo es de que funciona esta dinámica dentro de la naturaleza. Desequilibrio de la red trófica. Por supuesto que habrá un desequilibrio en la red trófica, porque recordemos que a mayor especies animales, también va a ser mayor la capacidad de alimento que se tendrá que tener dentro de la misma naturaleza. Por ejemplo, los productores pues van a tener que trabajar aún más para poder tener esa capacidad de alimentar a los consumidores primarios, y estos consumidores primarios a los consumidores secundarios, y así sucesivamente, uno se sirve de alimento del otro. Entonces, si podemos notar, son dos desventajas bastante puntuales que debemos de tener. Usted me podrá decir, bueno, entonces, ¿qué hago yo? En ese sentido, nosotros podemos contribuir a no contaminar. En ese sentido, nosotros podemos contribuir a proteger los entornos, y cuando nosotros de alguna manera visitemos algunos parques nacionales, pues tratemos de no contaminar, porque es entorno, y en ese entorno pues hay miles y miles de especies que no solo necesitan del espacio para vivir, sino que nosotros al final de cuentas necesitamos de ellas para que pueda existir esa dinámica dentro de la naturaleza. Aquí tenemos dos ejemplos muy puntuales de las moscas y de los elefantes. Con respecto a los elefantes, pues Darwin calculó que una sola pareja de elefantes después de 750 años estaría representada por 19 millones de descendientes. Usted podrá decir, bueno, ya han pasado más de 750 años y pues no es la cantidad de elefantes existentes en el planeta, es un número mucho más bajo. Sin embargo, esto se debe precisamente las desventajas, el desequilibrio en la red trófica y, por supuesto, la caza de los elefantes, que pues, puede ser para diferentes usos, por supuesto ilegales, en la utilización de su piel, por ejemplo, para hacer textiles, por ejemplo. Mientras que si nosotros, pero también influye en que ese número se ha reducido en nuestros tiempos en la caza, en la depredación, en la relación que se puede existir
presa y depredador. En ese orden de ideas, pues estamos de acuerdo que debe de existir ese mismo equilibrio, esa misma dinámica dentro del ecosistema como tal. Tenemos otro ejemplo también muy puntual y que muchos de nosotros pues nos hemos a cierto punto cuestionado, porque hay muchas moscas. 2 moscas comunes en el lapso de un año podrían producir 6 billones de individuos, suponiendo que toda la descendencia sobrevive y se reproduce, dando lugar a los hijos que sobreviven y se reproducen y así sucesivamente. Si en un año pues 2 simples moscas pueden dar vida a 6 billones de individuos, y asumamos que pues sobreviven todas, y si no, pues dejemos la mitad por eso de la depredación y otros factores, pues asumamos que son 3 billones. Imagínense, solo 2 moscas, ¿cuántos individuos da al año? Imaginémonos, si le damos cuenta, de aquí a unos 10 años tendremos aproximadamente unos 30 billones de estos ejemplares, de estos animales. Entonces, de acuerdo al potencial biótico, será la máxima capacidad de reproducción de una población en condiciones óptimas. Y claro está, las especies de elefantes como las especies de moscas pues se reproducen en condiciones óptimas. Con ello no quiero decir de que, por ejemplo, las moscas en los entornos que se reproducen tal vez no van a ser el mismo entorno que los elefantes, pero por supuesto para ellos representa esas condiciones óptimas. Vamos a ver ahora y hablar un poco de resistencia al ambiente. Viendo entonces potencial biótico como la máxima capacidad de reproducción en el entorno, obviamente en condiciones óptimas, podremos entonces hablar de una mejor manera sobre la resistencia al ambiente. Cuando nosotros hablamos de resistencia al ambiente, nos vamos a referir al conjunto de factores que de alguna manera va a regular el crecimiento de una especie. Con ello vamos a decir que ya pueden ser seres humanos o animales, y esto pues va a evitar que haya una sobrepoblación en un determinado espacio, y así va a dar un equilibrio a su potencial biótico. Si se dan cuenta, pues tenemos la relación potencial biótico versus resistencia al ambiente. Vamos a leerlo nuevamente: es el conjunto de factores que regula el crecimiento de una especie. Con esto tendremos entonces algunos factores limitantes. Leamos muy puntual donde nos indica regula el crecimiento. Esto va a estar en función de las condiciones que se pueda presentar en su entorno, pero háblese de factores abióticos en cuanto al clima. Por ejemplo, si de alguna manera pues especies que son de suelos áridos no se pueden desarrollar cuando existe una precipitación mayor o promedio, pues de alguna manera podremos decir que no existió una resistencia al ambiente, pues esta especie pues va a morir. ¿Qué factores nosotros tenemos que considerar para poder decir que existe resistencia al ambiente? En primera instancia, en el costado izquierdo tenemos factores dependientes de la densidad, que también son conocidos en la naturaleza biológica o intrínsecos. ¿Qué factores son estos? Y los ejemplificamos para que podamos comprender. Enfermedades transmitidas, ya sea por garrapata al ganado, que vamos a ver más adelante cómo se llama esta relación que existe entre estos dos animales, pero podemos nosotros asumir que esto nos va a dar lugar a una resistencia al ambiente. Cuando la garrapata pues se le pega al ganado, hay una relación de parasitismo. Con esto pues vamos a especificar más adelante, pero para ejemplificar, en el que la garrapata pues solamente se beneficia del hospedador, en este caso pues es el ganado. Parte de esos factores, también vamos a hablar de uno de los factores muy importantes que debemos de considerar, y en su costado derecho, en la parte inferior, vamos a hablar sobre los factores independientes de la densidad, que pues van a ser
lo contrario a los factores que tenemos en el costado izquierdo, que también van a ser conocidos como naturaleza física o extrínseca. Con esto pues diremos que estos factores pueden ser la luz. Recordemos que la luz en los procesos moleculares, en los procesos fotosintéticos, ayudan en gran manera a que estos se puedan reproducir. Hablemos de una planta que absorbe la energía solar, pero en las medidas de alguna manera adecuadas. La planta pues alrededor del día a ciertos grados en el día pues absorbe esta luz solar, y recordemos que pues las plantas también absorben esta energía en la noche. Tienen dos procesos, un proceso de día y un proceso de noche. Con esto pues diremos que si la planta absorbe demasiada luz puede provocar marchitez o puede provocar el deceso de la misma. La humedad es otro de los factores limitantes para poder tener resistencia al ambiente y por ende el equilibrio en el potencial biótico. Cuando existe mucha humedad, recordemos que la humedad se concentra ya sea en el suelo o en el ambiente, pero para las plantas la humedad representa un factor limitante en su resistencia. ¿Por qué razón? Al momento de tener o de existir demasiada humedad en el sistema radicular, pues se va a absorber esta humedad y hará que se dé un deceso de la misma planta. Sin embargo, cuando existe un equilibrio como tal, podemos decir que entonces tendremos una resistencia al ambiente. Con el clima tendremos una relación muy estrecha con la humedad. Sin embargo, con el clima nosotros podemos especificar que el clima es uno de los factores principales, determinantes y limitantes en el desarrollo de todo ser vivo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si 24 horas el mundo entero se congelaría? Bueno, nosotros podemos resistir un día, bueno, son 24 horas. Podemos ponernos nuestros abrigos, nuestras chaquetas, pues de alguna manera tenemos algunos trocitos de leño, hacer fuego, o pues en el mejor de los casos quienes tengan calentadores o calefactores en sus hogares, pues los pueden activar y no hay problema. 24 horas. Los animales pues pueden, algunos mamíferos, entrar en proceso de hibernación para poder ahorrar toda esa energía. Y está bien, las plantas también entran en ese proceso. ¿Qué pasaría si tuviéramos si el planeta se congelara durante un mes? Bueno, nosotros podemos resistir un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Ya el sexto ya empezamos a tener déficit en cuanto a la temperatura de nuestro cuerpo, porque no estamos generando energía, no existe ese calor para poder realizar estos procesos. ¿Qué sucede con las plantas? Las plantas pues de esa misma cuenta, un día, 2 días, 3 días, hasta llegar a los 5 días pues ya no va a encontrar otra fuente de energía, porque su fuente de energía es el sol. Ya no va a encontrar otra fuente de energía, entonces tendrá que absorber las que tenga en su organismo, y cuando ya no tenga pues va a haber un deceso de esa planta. ¿Qué sucede con los animales también? Cuando existe demasiado frío, luego de, poniendo este ejemplo que es hipotético por supuesto, esperando que no suceda, tendremos al final de cuentas que los animales pues sabemos que sobreviven a base de energía, a base de calor. Todos los organismos sobre la Tierra necesitan una fuente de energía, que sea diferente de otras, por supuesto, pero necesitan que exista ese flujo de energía. Sin embargo, en los animales pues entran en hibernación para ahorrar un poco de energía, pero luego de ya mucho tiempo de estar a muy bajas temperaturas, pues nosotros podremos asumir de que ellos empezarán a absorber, igual que las plantas, un mecanismo de defensa, a tener un mecanismo de defensa, absorber los nutrientes que tienen y todas esas calorías, toda esa energía que tienen para poder tratar de sobrevivir. Cuando al fin ya no existan más calorías, ya no exista más energía en su organismo, entonces habrá un deceso del animal. De esa misma cuenta funcionamos nosotros. Nosotros vamos a tratar de absorber todo lo que nuestro cuerpo tiene y hasta cierto punto pues
acercarnos, tomar alguna bebida que pueda hacernos entrar en esa misma energía, y podemos entonces observar la diferencia que existe. Es una diferencia, me atrevo a decirla, abismal entre los seres humanos y los factores bióticos. En ese sentido, entonces, nosotros podremos decir que nosotros en sí podremos tener resistencia al ambiente, pero los animales y las plantas luego de tanto tiempo, no. Tomamos un ejemplo contrario, que las temperaturas se eleven excesivamente, pues nosotros empezaremos a sudar, los animales también, las plantas realizarán el proceso de evapotranspiración de una manera acelerada, de igual manera los animales, y cuando exista, pues ya luego de tanto tiempo, estas altas temperaturas, entonces los cuerpos empezarán a caer en sentido de que les va a faltar el mismo oxígeno por la provocación de tanto calor. ¿Qué otro factor limita a la resistencia al ambiente? Por supuesto, el agua. El agua no podemos decir que, bueno, le vamos a echar agua a la planta o le vamos a dar agua al animal, porque los animales y las plantas se alimentan solos. En ese sentido, pues se afecta cuando el agua está contaminada, cuando en los procesos, como lo vemos en el ciclo del agua, cuando en la escorrentía subterránea llega esta agua contaminada por parte de los suelos superficiales, que de alguna manera pues entra en contacto con alguna plantación, X plantación que tenga contacto con algún pesticida, por ejemplo, entonces llegará a la planta de una manera contaminada, y la planta pues la va a absorber como parte de su proceso, como parte de su mecanismo, pero por el xilema y el floema tendremos un deceso acelerado. La precipitación fluvial. Todo en la vida excesivamente pues es malo, y si no tenemos esa misma idea, no podremos desarrollar. Si tenemos mucha precipitación, pues se provocan inundaciones. Si no tenemos precipitación, pues se provocan sequías. Entonces debe de existir ese punto óptimo. Debemos de estar también nosotros los seres humanos evitando la contaminación en la tierra. Ya lo hablamos, las sequías, las inundaciones, y por supuesto procesos naturales que no se pueden evitar, las erupciones volcánicas. No las podemos predecir, son erupciones que repentinamente suceden, que sí dan alertas, sí, con retumbos, por ejemplo, con sonidos fuertes, lanzamiento de material piroplástico, entre otros. Pero estas erupciones en sí son difíciles de predecir, son procesos que dentro de la naturaleza deben existir. Cierto, hay volcanes en Guatemala que han pasado por miles y miles de años sin tener actividad volcánica, pero eso no descarta la posibilidad de que en cualquier momento pueda existir un desastre de esa magnitud. Vamos a hablar ahora de la relación que existe en depredación y presa. La depredación es un sistema clave en el ciclo de la vida. Es un mecanismo de transmisión de carbono y de la energía, y usted podrá decir, bueno, yo miro que el león pues se come al búfalo y en un momento le está regalando su carbono, en un momento le está regalando su energía, pero en ese proceso hace que exista lo que conocemos y que vimos anteriormente en la clase número 3, el flujo de energía. El búfalo está tratando de huir, el búfalo está de alguna manera exponiendo toda su energía al tratar de huir de este depredador, y le está transfiriendo su energía en cuanto al carbono también, desde las formas de vida más sencillas hasta las más complejas. Hoy podemos decir que una de las complejas es la que tenemos nosotros ahorita en este momento en pantalla. Sin embargo, una más compleja es en los procesos biológicos y que son microscópicos. Por ejemplo, las bacterias, los virus, los hongos, los protozoarios, todos esos factores, todos esos organismos y estos seres, ejerciendo también una presión sobre las especies conocidas como selección natural.
Parte de este proceso de predación-presa, algunos de nosotros los conocemos como selección natural. Es decir, un tigre no se va a comer, por ejemplo, a un insecto, o un búfalo no se va a comer una jirafa, que tal vez pueda existir ese canibalismo dentro de ellos, pero sí puede darse esos casos. Que no, lo que estábamos hablando, que no es más que la competencia por sobrevivir y reproducirse, y es uno de los motores más eficaces para la evolución. Si no existiera la selección natural, entonces no existiría hasta cierto punto alimento, no existiría esa parte para poder reproducirse estos animales. Nosotros a menudo hablamos sobre depredador y predador. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Es muy puntual, es muy precisa. No existe diferencia alguna, simplemente son sinónimos. Usted puede hablar, bueno, existe un depredador, o también puede hablar, existe un predador. Cualquiera de los dos términos son muy puntuales. ¿Qué ejemplos tenemos? Y los vamos a ver a continuación, pero me voy a adelantar un poco. Existen depredadores carnívoros, herbívoros, omnívoros, todos estos dentro de la cadena trófica. Tal como lo habíamos visto, existen 4 tipos de depredadores: herbívoros, carnívoros, los caníbales y por supuesto los parásitos. Si recordamos, en la diapositiva anterior nos hacía referencia a que el proceso de depredación, depredador y presa hace referencia, vale la redundancia, a los procesos más complejos que puedan existir. En este caso, pues los herbívoros. Los herbívoros, pues se comen las plantas que de alguna manera, y vale la redundancia, producen los productores. Sin embargo, dentro de los procesos parasitarios también existe esta depredación. Las que tienen mayor concentración, por ejemplo, de energía, se comen a las que de alguna manera pues creen que les puede servir de alimento. ¿Cómo nosotros vamos a hacer un ejemplo más puntual sobre depredador y presa? Muchos de nosotros pues hemos visto la serie animada del Correcaminos, del Coyote, que es una serie animada con muchos años. Para muchos pues es una serie que puede ser muy graciosa, muy entretenida, pero es un ejemplo claro, es un ejemplo clásico de cómo es que dentro de la naturaleza se ajustan todos estos problemas, todos estos procesos, y existe entonces ese equilibrio, existe ese punto óptimo. Al menos en lo personal pues me di a la tarea de realizar 3 interrogantes. Tal vez a usted también se le generaron al momento de ver al Correcaminos, por la insistencia que tiene del Coyote, por la insistencia que tiene para comerse al Correcaminos. El Coyote pues implementaba una estrategia, implementaba otra, y usted podrá decir, bueno, no existe otro animal que pueda comerse para poder alimentarse, o es que solo ese existe en el desierto, o acaso pues tiene algo de especial que hará que el organismo del coyote, al comerse al Correcaminos, pues va a ser diferente. Número 1, si el Correcaminos es tremendamente eficiente para escapar del coyote, la interrogante es la siguiente: ¿el coyote se morirá de hambre o se decidirá por comer otra presa? Tal como se los dije anteriormente. Número 2, pensando en toda la energía que gasta el coyote en capturar a su presa, sin que ahora lo hayamos visto alimentarse, porque jamás podría morir rápidamente. Número 3, el coyote solo se alimenta de correcaminos, es decir, ¿existe algún otro organismo del cual pueda alimentarse el coyote? Entonces, bajo estas interrogantes, pues podemos decir que una idea básica sobre la depredación y presa es precisamente que la población de depredadores depende absolutamente de las presas. El comportamiento del sistema depende de la densidad de ambas poblaciones, es decir, si van a haber demasiados depredadores, pocas presas, pues obviamente va a haber un desequilibrio total en el ambiente, y no solo en el ambiente, sino que en la red trófica.
Vamos a ver otra relación que existen en los procesos más complejos, relación huésped-parásito. Cuando hablamos de la relación huésped-parásito podemos decir que este inicia al nomás tener el mínimo contacto, progresa como una infección y finalmente finaliza como una enfermedad. Este es el proceso de la relación huésped-parásito: contacto, infección y enfermedad. En este orden de ideas podemos decir que cuando un organismo potencialmente infeccioso está presente en el cuerpo sin invadirlo, todavía se le denomina contaminante y todavía podemos atacarlo para poder de alguna manera eliminarlo del hospedador. Por lo que está contaminado no es lo mismo que estar infectado, ya que no todas las contaminaciones acaban en infección y no todas las infecciones pues, de alguna manera acaban en enfermedad. En este orden de ideas, dependiendo a qué punto nosotros ataquemos estas enfermedades, estos contactos, estas infecciones, pues así podrán ser tratados. De hecho, la contaminación sin infección y la infección sin enfermedad es regla. Bajo esta premisa, pues nosotros podemos analizar la relación huésped-parásito. Y para ello, pues les traje 3 ejemplos sobre el mismo, de los cuales son los siguientes: parasitismo, ectoparasitismo y el endoparasitismo. El parasitismo pues va a ser el organismo que vive a expensas de otro, que va a ser el huésped y además causar daño. El ectoparasitismo va a ser el que vive sobre, vale la redundancia, en la superficie del huésped. En este caso pues podemos ejemplificar un piojo, una pulga o una garrapata. El endoparasitismo es lo mismo que el ectoparasitismo. La diferencia es de que uno vive adentro, el otro vive afuera. Para el endoparasitismo pues va a ser un parásito que invade el interior del huésped, por ejemplo una Taenia solium, una Ascaris o una lombriz como le conocemos normalmente. Y en pantalla pues estamos viendo que nosotros como seres humanos pues también tenemos parásitos en nuestro organismo, tenemos de alguna manera esos organismos que van a vivir a nuestras expensas. Nosotros los vamos a alimentar y pues de alguna manera no ha causado infección en nuestro organismo, está por hacerlo si no se trata médicamente. Ahora vamos a hablar un poco de equilibrio planta-hombre. Este tema está más enfocado de una manera filosófica. Sabemos que el equilibrio planta-hombre es cuando precisamente el hombre cuida de toda esa vegetación, pero no solo de la vegetación. Al cuidar la vegetación está cuidando el alimento de todos los animales. Cuando cuida el alimento de los animales, obviamente cuida a los animales y estamos cuidando a nuestro entorno. En este orden de ideas podemos decir entonces que el hombre estará cuidando de la vida. Recordemos que la vida se genera a partir de el cuidado que se tenga en el entorno, en esas condiciones óptimas, todo lo que hablamos en el desarrollo de esta clase. De una manera puntual, filosófica, vamos a decir que somos notablemente adaptables. Nos podemos adaptar a cualquier cambio y esa es la idea en relación a las plantas, esa es la idea en relación al hombre. Pero no vamos a decir de que somos notablemente adaptables cuando queremos sembrar un pino en condiciones, por ejemplo, en suelos de la costa sur. Obviamente pues va a ser muy difícil que este se desarrolle, que este crezca y que, como coloquialmente le denominamos, que pegue. No podemos vivir sin las flores. Recordemos que las flores es el alimento para las abejas y las abejas pues, es el organismo del cual nosotros como seres humanos, como cualquier animal, como cualquier planta, dependemos al 100% de este organismo. Necesitamos lo que deseamos, pues eso va más en función de alimento, de esas necesidades, de las prioridades que pueden existir. Nos realizamos ante lo adverso. Cuando existen adversidades, en este caso en las plantas, que por ejemplo se tale un árbol, notamos nosotros que del tronco cortado o del tronco talado nacen nuevas plantas.
A eso quiere referirse que nos realizamos ante lo adverso. Ordenar es la clave de la supervivencia. Y un claro ejemplo es la pirámide trófica que les presenté en la clase anterior. Producir recursos de desechos, de nuestros mismos desechos. Ese es un tema importantísimo que nosotros como seres humanos debemos de tomar en consideración. Debemos de sensibilizarnos y poder reutilizar todos estos desechos para poder evitar más acumulación de contaminantes que puedan perjudicar no solo la vida del hombre, sino que también la vida del entorno en el que se desarrollan las plantas y los animales. Bien, y finalmente pues tenemos dos temas por el cual vamos a hablar rápidamente, que es la capacidad de sostenimiento. Cuando nosotros nos referimos a la capacidad de sostenimiento, vamos a decir que es el límite máximo al que puede extenderse una población de un ecosistema, es decir, al que pueda llegar más allá de su espacio geográfico. La mayor cantidad, tal como nos lo indica la literatura, la mayor cantidad poblacional que puede soportar indefinidamente un medio ambiente dado, en el cual la competencia entre las diferentes especies pueda reducir a cero la tasa neta de crecimiento poblacional per cápita. Dos puntos importantes. La palabra competencia. La capacidad de sostenimiento también está en función de los procesos naturales dentro de las especies vegetales y de las especies animales cuando existe competencia. Recordemos que las plantas compiten por nutrientes en el suelo, compiten por la obtención de la mayor energía para transformarla en energía calorífica y finalmente pues producirla en la fotosíntesis. Otro aspecto importante, crecimiento poblacional per cápita, es decir, por cada especie, por cada individuo, por cada organismo. Equilibrio entre plantas competidoras, tal como lo dije anteriormente, entre las plantas pues muchas compiten por ser, por ejemplo, las más altas. ¿Cómo se obtiene o cómo ellas logran ser las más altas? Pues obviamente captando la mayor parte de la energía. ¿Cómo pueden llegar o abarcar más espacio? Pues obviamente con un sistema radicular más grande, un sistema radicular más amplio. Y con ello, llegando a más profundidades, pues obviamente van a tener la mayor captación o la mayor obtención en nutrientes. En este tipo de competencia puede ser tanto intra como interespecífica. A eso se le denomina, por ejemplo, los factores bióticos, los factores abióticos, los procesos que se dan incluso debajo del mismo suelo. Bien, y entonces en este orden de ideas, culminado el desarrollo de la clase número 4 del día de hoy, vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Estas preguntas pues servirán de archivo, de estudio y guía para sus próximas evaluaciones parciales. Vamos a leer la pregunta 4.1 que nos indica: ¿es la máxima capacidad de reproducción que tiene una población en condiciones óptimas? 4.2. La conservación de especies endémicas se considera una ventaja o desventaja para el potencial biótico. 4.3. ¿Qué significa resistencia al ambiente? 4.4. Establezca la relación entre depredador y predador. 4.5. Mencione dos factores por los que las plantas compiten dentro de la naturaleza. Con ello pues hemos concluido el contenido de la semana número 4 y para mí ha sido un gusto el poder compartir con todos ustedes y por supuesto agradecer en nombre de Universidad Rural de Guatemala el favor de su atención por estar presentes en estas clases virtuales. Recuerde que estaremos nuevamente en una clase más la siguiente semana. Antes de despedirme, quiero hacer aclaración que si usted desea obtener estas presentaciones, y lo repito nuevamente, lo puede obtener de la página de Universidad Rural de Guatemala. Y el único medio de interacción que podemos tener es el correo del curso. Ya se especificó con anterioridad. Bien, y entonces esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Para mí es un gusto el poder compartir con todos ustedes una clase más del curso Ecología Humana. Nos veremos entonces en la siguiente semana número 5.